Ok. Entiendo que está bien colocada la cámara. Ajá. Y vamos también a iniciar el YouTube en pocos segundos. Escucha, se ve bien. Saludos. Desde Oporto, Portugal. Qué bueno. Bien, amigos. Voy a iniciar también el programa. Ya inicié el Facebook y el Periscope. Falta el YouTube. Bueno. Ojalá puedan retransmitir este programa, inviten a todos sus amigos. Quizás diga muchas cosas que he podido madurar en estos días para hacerlos partícipe de esta reflexión que hay que mantenerla permanentemente. Por ahí anda Guarimbera también y la saluda. Bien, vamos a iniciar entonces la transmisión por YouTube. Buenos amigos de YouTube. Sigue aumentando la presencia en Periscope. Recuerden que ha caído bastante la transmisión en directo por la dificultad de Internet de Venezuela. El 60% de la gente que me oía en directo era desde Venezuela y es bastante raro que funcione el Internet o que funcione la luz y el Internet. Y entonces, bueno, con un poco de suerte, tengo más audiencia que Maduro cuando se pone a hablar por Periscope. Pero la tranquilidad vuelve a nuestros espíritus cuando vemos entonces que las transmisiones por YouTube aumentan cada día. Bien, dicho estos preámbulos para apenas ganar un tiempo mientras llegan la mayoría de nuestros asistentes y pidiéndoles por supuesto que repliquen la transmisión de hoy, déjenme empezar por algo inusual que es felicitar al amigo Humberto González, quien está regresando en estas horas de un viaje a España a entrevistarse a un curso, pues sobre un curso de verano. El tema creo que era literatura y el método de Gustavo Bueno, el sistema de ideas de la Fundación Gustavo Bueno, el materialismo filosófico, que reúne una cantidad impresionante de luminarias, de gente, cada uno autor de 1, 2, 3 libros, gente de altísimo calibre intelectual, con los cuales, y no por eso menos importantes unos que otros, según hayan o no hayan publicado muchos libros, pero lo importante es que todos son de un equipo de impresionante calidad intelectual. Y el amigo Humberto ha ido a conocerlos, a estar cerca de ellos por una semana, y está ahora de regreso y los conoció, me envió fotos con muchos de ellos. Son los amigos de la Fundación Gustavo Bueno, gente de alta calidad intelectual. Ese instituto, como saben, el fundador y tutor durante tantos años de la progresión intelectual fascinante del propio Gustavo Bueno, fue el que inspiró pues este instituto, esta fundación,
y no ha dejado de crecer desde hace muchos años. Y hoy por hoy está pues ya incidiendo en cuestiones fundamentalísimas de la propia intelectualidad española e iberoamericana. El hijo de Gustavo Bueno Martínez, él se llama Gustavo Bueno Sánchez, es pues uno de los coordinadores con el amigo Tomás García López, que tienen pues aportes casi cotidianos en las redes, particularmente en videos de YouTube, que les invito pues a ver. Unas y otros temas son cada uno de ellos de una gran enjundia, de una gran profundidad intelectual. También el señor Jesús Maestro, de brillantes exposiciones en el tema de teoría de la crítica literaria, él mismo autor de una impresionante obra. Están el amigo Iván Vélez, que está en este momento promoviendo un libro sobre la leyenda negra, al igual que Pedro Insua, que es otro autor sobre temas de la leyenda negra, sobre el mito de Cortés, saludando el papel de Cortés como un verdadero libertador de México, del México inicial, donde habría que revaluar mucha de la historiografía absolutamente falseada de la historia verdadera de México, donde los mexicas, un pueblo del centro de México que esclavizaba el resto de las tribus, Hernán Cortés, con un par de centenares de colonizadores, logra una vasta alianza de tribus que independiza o emancipa o libera de la tutela esclavizante de los mexicas. Y bien, libros de esta calidad y de esa ambición son ya muy comunes en el equipo de Bueno. Está también Carlos Madrid Casado, que ha hecho unas brillantísimas exposiciones sobre los temas más diversos de la ciencia, la técnica, la filosofía y la técnica, pero sobre todo uno que ojalá puedan oírlo todos, es la filosofía de la moneda. Filosofía de la moneda, que es algo fuera de serie, donde puede aprenderse demasiado. Está también Carlos Madrid Casado, que es un matemático puro y que ha logrado aquí pasó algo, no sé qué, ojalá no sea que esté fallando. Carlos Madrid Casado, que hizo una exposición brillante sobre la filosofía de las matemáticas y que es una persona joven con una enorme capacidad para la actualización permanente de toda la teoría del cierre categorial del maestro Bueno. Está, por supuesto, mi silencio se debe a que hay un problema con el YouTube que Phantom está corrigiendo. Entiendo que debe ser un problema de volumen. Qué lío con estos aparatos. Nunca es completa la cosa. Los preparo, los armo y los compro y nada. Vuelve otra vez a fallar todo. Pues bien, me faltan muchos ahí. El amigo Luis Carlos Martín, ya lo nombré, el compañero Joaquín Robles, y Atilana Guerrero, que es una filósofa de gran calibre, es una estudiosa del medioevo en particular, de toda la problemática escolástica del medioevo, y que también pues tiene importantísimos aportes en esta escuela de Gustavo Bueno. De toda esta gente fue allá, y qué envidia le tengo, el amigo Humberto González a
a estudiar allá con ellos. Y debe haber venido pues mucho más pilas de lo que se fue. También otros estudiosos de nuestro grupo tienen ya sus programas de estudio bastante desarrollados y que, bueno, van todos a colaborar con la estructuración de la Escuela de Gobierno Francisco de Miranda y la corriente política Repúblicos. La corriente Repúblicos, recuerden, debe su nombre al postulado, a la tesis fundamentalísima de Antonio García Trevijano, también lamentablemente muerto como el señor Bueno, y hemos aprendido con él, pues en sus obras extraordinarias sobre la teoría pura de la República, los fundamentos para defender la obra de Miranda y para defender los postulados esenciales que harían de la tesis que sostenemos como repúblicos una verdadera oferta de recomposición completa de la viabilidad de la nación venezolana. Y diciendo esto ya entramos en materia. Amigos, yo vengo sosteniendo con una enorme pesadumbre, podría decir, que la nación venezolana corre el serio riesgo de sencillamente ser descuartizada, de desaparecer como un ente político nacional, como una verdadera nación política, a partir de el desguazamiento que hace el chavismo, madurismo, de los fundamentos mismos de nuestra república. Y hete allí que estamos en la obligación de plantear estos temas con el rigor necesario, porque estas cosas, mis amigos, no se pueden tratar a la ligera. Durante 71 años de mi vida he sido venezolano, quiero seguirlo siendo. No tengo sustituto a mi razón de ser de vida que la de defender nuestra existencia como nación, y nunca albergué ningún sentimiento utilitario de ser venezolano para hacerme rico, para pertenecer a una élite de manganzones que acabó con ella como nación. Nunca he albergado otra tesis que ojalá el bienestar colectivo, pero el bienestar colectivo solo puede nacer de la libertad colectiva, que es el postulado fundamental de Francisco de Miranda, de los fundadores de los Estados Unidos como república constitucional, y del propio Trevijano, que nos hizo concebir estas ideas como emparentadas con nuestros precursores de independencia y con nuestros realizadores de la independencia política en Venezuela, pero que pasado 2 siglos uno empieza a preguntarse ¿qué es lo que está mal parido en nuestra historia para que en lugar de avanzar como nación tengamos estos sobresaltos a retrocesos impresionantes que parecieran recrear la tentación de la barbarie como no episodio, sino como un estadio que debamos recorrer en los próximos años, si a tiempo no evitamos la caída a los abismos de la anarquía, como está siendo más que visible bajo la conducción de esta casta de ladrones, de contumaces sinvergüenzas de todo género que han implicado a la nación venezolana, que han llevado a la nación venezolana a este callejón sin salida de expoliación masiva de su riqueza y de la conversión de su ingreso nacional en un botín personal, dolarizado, por supuesto, de toda esta clase política deleznable. Hay más que síntomas, hay más que percepciones, aunque sean superficiales,
de que una profunda crisis amenaza la existencia misma de este régimen político y de que hay sobradas y fundadas esperanzas para imaginar que esté próximo el fin de este régimen. ¿Cómo se explican ustedes que un bicharraco de 7 suelas como José Vicente Rangel invite a Julio Escalona, otro esperpento del izquierdismo venezolano, uno de los autores de aquel secuestro de William E. House, que hoy sea invitado en su senectud por el otro senecto José Vicente a discurrir sobre que los problemas ya son demasiados y que él, por ejemplo, hablo de Julio Escalona, diciéndose: yo, por ejemplo, sufro de tensión alta y no consigo los medicamentos para mi mal. ¿Cómo puede sostenerse una economía, un país, un Estado que no sea capaz ni siquiera de resolver estas cuestiones elementales? Se pregunta el señor Julio Escalona. Pero el asesino convicto y confeso Bernal, el protector del Táchira, ¿qué dice Bernal ayer? No podemos seguir diciendo que todos estos dramas que padecemos vienen de la Cuarta República o de que Carlos Andrés Pérez sea el responsable. Tenemos 19 años en el poder, dice el verdugo Bernal, el asesino Bernal. Y es responsabilidad nuestra el curso de esta revolución que está sencillamente puesta en entredicho por la población venezolana. Ah, mis amigos, cuando usted empieza a escuchar cosas de esta naturaleza, cuando ve al señor Ramírez, el hasta ayer presidente de PDVSA, lanzar toda clase de invectivas contra el madurismo por considerarlo responsable del derrumbe de PDVSA, cuando es bien sabido que todos los males de PDVSA se incubaron bajo la presidencia del Dojito Ramírez. ¿Cómo hacer para hacerle entender a los partidarios de la existencia de un chavismo democrático que mientras supuestamente más democráticos son, más responsables fueron en el pasado inmediato? Todo eso de María Socialista, el Giordani, ministro de Economía, 12, 13 años. Estamos hablando de la crema innata del chavismo que trata como de salvar su responsabilidad, como de separarse del bicharraco Maduro, al que hacen responsable casi único de todo esto. No, mis amigos. Este régimen es del chavismo y debe perecer como régimen chavista, con todos los chavistas que dirigieron y obtuvieron responsabilidad de Estado deben ser apartados del poder y de la sociedad venezolana. Nunca más debería tener ni siquiera el derecho moral a proponer su nombre para estrictamente nada, a no ser que se reconozcan antes de iniciar cualquier batalla política para la cual se reconozca como portavoces de los peores parásitos que ha parido Venezuela en 2 siglos. Si se llamaran, por ejemplo, partido de parásitos chavistas enriquecidos indebidamente, bueno, podían entonces ser legales, para que la gente sepa que el estigma va con su nombre. El ser chavista es estigma en Venezuela. El ser chavista es una designación de corrupto por antonomasia, de criminales. ¿Habrá destino para esta casta de malandrines una vez desalojados del poder de Estado? Yo creo que no deberían tener destino. Pero ahora de nuevo Caprelito reaparece al lado de Henry Ramos, al que había dicho que era un tumor, que él no se sentaba al lado de él. Aparecen al lado de Rosales y del inefable Falzón, con el tal Guanipa, en ausencia de Julio Borges, que tiene las acciones un poco bajas con el gobierno, y entonces se reconstruyen como tendencia, no sé cómo la llamarán ahora, si Remut
o refundación del Frente Amplio, no sé qué guarandinga, y que van a por el pueblo venezolano otra vez a presentarle una especie de carta de buena conducta que se dan a sí mismos por proponernos otra vez la unidad para participar en elecciones. No se animan ni siquiera a decirlo todavía porque les da gran vergüenza, pero ya lo van a decir. Cualquier semana de esto dice abiertamente: reconstruimos nuestro cartel electoral porque hay que ir a elecciones, a las municipales de diciembre y no sé cuántas vainas más. ¿Qué fue lo que averiguaron para salir de las catacumbas en las que ya los tenía la opinión pública? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que refloten en su liviandad, en su oquedad, en su inexistencia como cuerpos sólidos que tienden naturalmente a flotar? ¿Qué es lo que hace que personajes como estos vuelvan otra vez a aspirar convertirse en referente de la opinión pública? Seguramente ven algunas de las cosas que nosotros vemos, que el régimen está agonizando. ¿Y qué es lo que ellos proponen? Será el recambio de ese régimen. Pero ¿cómo hacerlo sin que cueste, digamos, ningún desgarramiento? Hay que proteger al chavismo, dicen en su fuero interno, en sus cenáculos. Hay que mantener a flote la esperanza de que, bueno, se necesita una especie de bipartidismo en la democracia, lo que ellos llaman democracia, que es una porquería absolutamente insostenible de régimen de Estado, donde creen ellos que cuando se defienden los intereses de sus castas de funcionarios ya es suficiente para tenerlos como portavoces autorizados de la nación. Y bien, ¿qué podemos decir de la tesis según la cual la reconciliación sería necesaria con el chavismo, madurismo, diosdadismo? Que el régimen debe, en paz y en democracia, cambiar de patrón, de dueño, de figuras, pero conservando la continuidad, pues. ¿De qué es lo que quieren continuar? De un régimen político desahuciado que solo ha servido para reventar la nación venezolana. Y bien, lo que nosotros queremos hacer con el Estado chavista es lo opuesto a lo que quiere Henry Ramos, lo que quiere Caprilito, lo que quiere Lamut, lo que quiere el Falzón, lo que quiere el Rosales. Nosotros queremos es desaparecer, hacer desaparecer la bestialidad política que ha significado este régimen de opresión de los rojos rojitos. Y bien, ¿qué es lo que ellos quieren, estos personajillos que vuelven otra vez a reaparecer en nuestras vidas como una especie de maldición que tengamos encima? Bueno, es que ellos creen que debe reconstituirse el régimen democrático como ellos lo entienden, es decir, un estado de partidos que los cobija a todos, que los hace algo así como socios, pues, en la defensa de una forma de coexistencia política basadas en el voto, siempre el voto, pues el voto. Y llegan a la edad de usar botox, pero con votos. ¿Alguien puede creer que haya servido para algo el voto en los últimos 50 años en Venezuela? Porque no me estoy refiriendo solo a los 20 del chavismo. A ver, mis amigos, empecemos a sincerar algunas cosas. Cuando una persona como el ilustre Capriles o el ilustre Henry Ramos o el ilustre Falzón o el ilustre Rosales reflotan
y se proponen para ser nuestros líderes en una coalición. ¿Por qué? ¿Por qué pueden reflotar? La pregunta más rara que se puedan imaginar ustedes es, pero ¿cómo es que logran obtener algún nivel de confiabilidad en ellos mismos? ¿Quién es el que les dice que deben hacer lo que están haciendo después de haber puesto las tortas que han puesto todos estos años? Ah, mis amigos, el secreto es la idiotez de un segmento de la población venezolana. Y les tengo la mala noticia que la idiotez es mucho más numerosa de la que se imagina. Hay la idiotez clientelar del que creía podía vivir sin trabajar, becado por el gobierno, y la haraganería colectiva de la repartidera de real del chavismo. No le importó mucho que a él le repartieran algunos miles de bolívares o algunos miles de dólares, mientras a los jeques del chavismo le llegaban millones de dólares sus cuentas en el extranjero. Pero la idiotez unía a los millonarios en dólares chavistas y a los usufructuarios de algunos cientos o algunos miles de dólares de las bases chavistas. Al fin y al cabo, la comida era casi gratis por los mercaditos, los pedevales, etcétera, etcétera, y el resto pues eran bonos y bonos y bonos y bonos. Arruinaron toda la economía privada y entonces, bueno, no habían buenos hospitales, el plan Barrio Adentro fracasó, pero entonces obligaban a las clínicas privadas a atenderlo, reventaron las clínicas privadas también. Haraganes de 7 suelas que no podían, ser profesionales de universidades con calidad, entonces inventaron un sistema universitario que, después de haber derrumbado la calidad de la educación pública de las universidades autónomas, porque se les oponían sencillamente, y habiendo dejado allí algunos testigos mudos de la ineficiencia y de la cabronería de esa universidad autónoma con el gobierno chavista, se dedicaron sobre todo, asfixiando las públicas, asfixiando a la universidad pública, dejar respirar, algo así como para una élite pequeña, la universidad privada, pero sobre todo se dedicaron a construir un sistema absolutamente, digamos, demencialmente deficiente de educación superior con la llamada Universidad de Bolivariana. Y Maduro graduó allí 5.000 médicos en el poliedro, médicos comunitarios, incapaces de curar una gripe. Hay gente que si se les hace un examen, y esos son pobres muchachos, caramba, que les han estafado, algún día tendrán que darse cuenta que si tuvieran realmente un gramo de responsabilidad, no tocaran un herido grave que llegue a una emergencia, porque morirá en sus manos. Son verdaderos matasanos. Pero ¿cómo puede alguien experto en el pensamiento de Guevara, de Che Guevara, de Castro y de Chávez, quién puede decir que eso les ayuda a tratar cualquier enfermo que llegue a una emergencia de un hospital? ¿Quién los graduó de cirujanos? ¿Cómo puede ponerse la vida de un niño, de un pequeño niño de meses en manos de un bicharraco que no tiene ni la más prostituta idea de cómo tratar las enfermedades infantiles de primera lactancia, etcétera? Esto es gravísimo, mi amigo. Estoy hablando de decenas de miles de jóvenes embaucados por estos piratas del gobierno chavista que les han puesto un título. Si hubieran sido, bueno, cooperativistas y todas esas locuras que inventaron también para hacer fracasar todo el aparato productivo, eso no es grave. Lo más grave es que pretendan salvar vidas o meterse con la vida de la gente. Eso sí es muy grave. Porque basta con saber que eras un funcionario chavista para saber que no servías para nada en el manejo de la economía, en el manejo de la educación, en el manejo de lo que fuere. Pero cuando se dice médico de la bolivariana, Dios mío,
Es para pegarse un susto, ¿sabes? Si la vida de uno depende de un joven de eso que él cree. Y hasta puede creer que es médico, ¿verdad? Lo cual lo hace más peligroso todavía. Bueno, el tema es, amigos todos, que anda Henry Ramos, Caprilito y toda esta playa pues, de innombrables, andan tramando una forma de continuidad del régimen que debería poder salir de Maduro en los próximos meses. El inefable presidente de la Asamblea Nacional, cuyas canas las ha obtenido por una larga vida en las clientelas del partidismo de la Cuarta, ese señor ha dicho que está planteado un revocatorio de Maduro. Ay, Dios mío. O sea que por ahí viene la cosa. ¿Será que por ahí viene la cosa? Recoger firmas por un revocatorio, para que quede entonces para el resto del periodo presidencial, porque no dicen lo que es evidente. Maduro acaba de ser reelecto con una enorme estafa electoral el 20 de mayo. Habría que esperar para ese revocatorio la mitad del nuevo periodo. No estamos en nuevo periodo, según él. Mejor dicho, si estamos a mitad de periodo, entonces yo no sé qué cuenta saca, porque se inició el 20 de mayo, pero es una elección para sustituir a Maduro en enero. Según ellos mismos, ahí arranca otro periodo de Maduro. ¿De cuál revocatorio habla este señor de presidente de la Asamblea Nacional? Un revocatorio para salir de Maduro del primer mandato o del nuevo mandato. No se sabe. No hay manera de articular esa manera de él de ver el tema constitucional, porque lo único que es cierto es que Maduro ya se eligió por 5 años, según él. Y el revocatorio no procede. Procedería a hacerlo para el mandato que no fue reelecto Maduro. Es decir, desconocer las elecciones del 20 de enero, del 20 de mayo, y decir entonces que en este momento que le faltan 5 meses a Maduro, sí procede un revocatorio. ¿Maduro está de acuerdo con que le hagan un revocatorio? Porque cuando digo Maduro, digo el CNE, porque tiene que estar de acuerdo el CNE. Y si el CNE no está de acuerdo, es porque Maduro no está de acuerdo. Maduro está de acuerdo con volver a poner su presidencia, que ya la tiene por 5 años. La va a poner en juego con un revocatorio por estos 5 meses que permitirían salir de él y que deje entonces a la pereza de vicepresidente para terminar el periodo que termina en enero. Pero si es que ya Maduro se religió de enero en adelante. Como ustedes verán, esto es galimatías, nadie lo puede entender usando la más elemental sindéresis, la más elemental lógica, porque hablamos de gente que está enredado ellos mismos en sus propias capitulaciones, porque como han convivido con Maduro y como ahora prevén que Maduro pudiera ser desalojado, no hayan que figura inventar, entonces este hombre mete el revocatorio cuando menos toca o cuando menos procedente es. Nosotros, como podrán suponer, no andamos en ese enredo. Nosotros queremos expulsar por la fuerza a este gobierno y proponemos que la Fuerza Armada desaloje a tiros a los que pastan en Miraflores al lado de Maduro. Proponemos sacarlos, echarlos, expulsarlos, porque están aborrecidos por la población. Solo que el elemento nuevo es lo que vengo planteando desde hace 3 años. Con este régimen sale el chavismo y sale su oposición, porque la oposición, esa, la de la MUD,
la de esos personajillos que ustedes vuelven a ver reciclándose, son de este régimen y tienen que irse con los que han usufructuado el pilar fundamental del régimen. Gobierno y oposición tienen que irse porque el Estado venezolano habrá que reconstruirlo con una nueva élite política. Una élite política que no puede ser la de los partidos estos de sinvergüenza. Tiene que venir otros realineamientos políticos, tiene que venir una democracia de ciudadanos, una verdadera república, nacida de la libertad colectiva. Amigos, hablar de libertades individuales significa privilegios y por lo tanto niega la esencia de la república el que hayan libertades individuales, que siempre hubo, siempre hubo. Lo que no ha habido, sí, la libertad de los que tienen mucho dinero, de los que pueden moverse por donde quieran, con aviones privados, ¿cómo se llama? Los que pueden circular con autos veloces por todas partes, o los que sencillamente hacen una vida frugal, sin aviones, sin autos y sin nada, pero que pueden hacer lo que quieran y tenían el privilegio de ser libres por tener las propiedades o los ingresos elementales o heredados o trabajados para ser unas personas con derechos a usufructuar la vida tranquila. Pero esos derechos individuales son privilegios. Quien estatuya, quien institucionalice derechos individuales, está garantizando privilegios contra terceros. Contra terceros. Algún perjudicado hay de cada derecho individual. Distinto es la libertad colectiva. Si somos una sociedad de personas que usufructúan la libertad colectiva, es la libertad de todos. Los derechos de todos son los derechos de todos, no de un sector, no de un segmento. Por eso esa discusión, ¿qué es lo que distingue la república de cualquier régimen de clases o de castas o de privilegiados? Esa libertad colectiva, esos derechos de todos, por supuesto contrarían las ideologías bastardas que buscan hacer privilegiar los derechos de un sector. Decir, por ejemplo, que los revolucionarios tienen más derechos que los no revolucionarios, no solo es una iniquidad, es una trampa, es una estupidez, es sobre todo algo inicuo, algo vilmente establecido para favorecer intereses de un segmento social de ladrones y de privilegiados contra la mayoría del país. ¿Qué es eso? ¿Y por qué los chavistas tienen privilegios especiales? ¿Qué es lo que los hizo especiales? Ah, que ellos son revolucionarios. Bueno, ¿y a mí qué me interesa? ¿Qué le interesa a la inmensa mayoría de los venezolanos? Que hay unos paniaguados que resolvieron erigirse como herederos del pensamiento de Chávez o hasta del propio Bolívar. Bolívar no pensó, no pudo haber pensado que en su nombre se iban a cometer todos estos dislates y todos estos disparates de esta casta de bandidos. Menos aún cuando es una evidencia que han gobernado contra los postulados republicanos más elementales. Ahora bien, ¿qué sistema político puede representar la libertad colectiva? El único sería un país de ciudadanos. Ahora les tengo la mala noticia que este país no está preparado en este momento para un estado de ciudadanos. Eso hay que conquistarlo con una etapa de libertad política para todos, que permita en una discusión de todos erigir un sistema de gobierno basado en la propuesta de los ciudadanos que votan por otros ciudadanos. ¿Ustedes ven eso posible en Venezuela hoy? Porque yo lo que creo que lo que hay en Venezuela en este momento son algo así como bandas de politiqueros de oficio, bandas de privilegiados, castas de malandrines, castas de pranes, castas de politiqueros, castas de bolichicos, castas de empresarios guisadores, castas militares depredadoras,
castas de toda clase de depredadores políticos, financieros, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay. Esto no es un país de ciudadanos. Este es un país donde una horda asaltó el poder y esa horda generó automáticamente una diferenciación social más aguda que la que había antes. Antes teníamos una sociedad de clases. Había una vasta clase media, había una gran base popular, una clase obrera, popular, indiferenciada, y había una pequeña casta o pequeña clase de la burguesía, del empresariado. Bueno, eso se transformó en un régimen de casta, donde hay solo dos castas. La casta de los empresarios déspotas, propietarios de los medios de toda vaina, que el Estado controla y que ellos se abrogan el control absoluto de toda esa riqueza y se enriquecen ellos, y la casta del resto del país que padece las consecuencias de una economía absolutamente dirigida a preservar esos intereses nefastos de esta pequeña casta de malandrines rojos. Ajá. Y una vez que caigan los malandros o que expulsemos los malandros, ¿qué es lo que hay que construir? Bueno, Henry Ramos y Caprilito quieren hacer una mezcla allí, pues, de lo que había en la cuarta con lo que va a quedar de la quinta. Algo así como, no sé, me imagino que es el pacto con los Rodríguez. Ustedes se quedan con una parte del gobierno, con una parte de la banca, y la industria petrolera la repartimos, y a nosotros nos toca más del Congreso y nos tocan la mitad de las gobernaciones. ¿Qué es lo que andarán? ¿Cuál será el enjuague que andan tramando esta casta política o casta de politiqueros de oficio? ¿Qué será lo que andan tramando para que se produzca esa transición anhelada por ellos que permita la gobernabilidad en paz y en democracia, como reza la tontería esa que venden como si fuera una mercancía nueva, siendo que es el más viejo de los embauques ideológicos? Yo lo que creo, mis amigos, es que es inevitable una ruptura. Y una ruptura, lamentablemente, debe ser, por definición, traumática. Ojalá no hubiese un solo hecho de sangre. Pero ustedes creen que el perraje este que gobierna se va a quedar tranquilo al ser desalojado del poder. ¿Ustedes creen que todos estos oficiales de alta graduación, cada uno con un billete mal habido, va a permitir que se le desaloje de su puesto de ampón de oficio uniformado? No, ellos van a pelear. Aunque sea 3 días o 10 días pelean. Entonces hay que desalojarlo. ¿Y cómo creen usted que pueda desalojarse? Con exclamaciones, con mítines, con oratoria en el hemiciclo del Senado, de la Cámara de Diputados allí. Es frente al estatua Brión de Chacaíto que usted echa un discurso y ellos corren despavoridos. No, chicos, eso salen es a tiros. A tiros. No hay otra manera de sacarlos si no es a tiros. ¿Y quiénes echan los tiros? Bueno, avíspense los que puedan usar los tiros, porque ustedes serán los que decidan el grueso del rediseño del Estado. Y eso le corresponde a la Fuerza Armada. Así le duela a quien le duela. Echemos todas las pestes que queramos sobre la oficialidad militar. Pero los que van a decidir el destino inmediato de Venezuela no es la tribuna parlamentaria ni las instituciones, y menos el voto. No, es el poder de fuego, mis amigos. Los oficiales militares deberán saber qué es lo que van a hacer con este país. Que no deciden, que la barbarie sigue ganando terreno, que la anarquía sigue ganando terreno hasta el infinito. Bueno, diviértanse.
¿Qué es lo que van a hacer ahora? Además de matar de hambre el país, matarlo de enfermedades y matarlo de toda clase de calamidades, hacerlo, digamos, presa de lampa masiva. ¿Qué es lo que planean hacer, señores militares, señores policías, señores de la cúpula armada del poder chavista? ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Podrirse cada vez más y esperar que el país entre en las, no sé, en las batallas por pranatos locales, por zonas geográficas bajo control de tal o cual plan, de tal o cual cárcel, o sin cárcel, los planes del propio PSV, los planes de PDVSA, los planes de Guayana? ¿Qué es lo que los planes de los bancos? ¿Qué es lo que están planeando ustedes? ¿En manos de quién va quedando el territorio venezolano, el arco minero, y que está en manos del ELN, que Maduro se los puso a cuidar, Zamuro cuidando carne? A ver, ¿cuál es el destino más probable de un Estado que estalla en sus componentes? Me imagino que un Estado disperso, un Estado cuasi inexistente como centralidad política. El proceso de desquiciamiento de la unidad territorial está en curso. Nadie va a evitarlo, a no ser que se interrumpa el control, del chavismo sobre el Estado. Pero no es solo que caiga el chavismo, es que caiga también los que pretenden arrastrarnos tras la continuidad de esta institucionalidad del Estado chavista, que es el plan de Henry Ramos y de Caprilito: ser electos o ser considerados una clase política de relevo con la Constitución chavista del 99. Y no se va a poder, porque sustituir una casta de malandrines por otra casta de malandrines, no sé a quién le convenga, al país no le conviene. Por eso decía que, lo queramos o no, la Fuerza Armada, en su fractura interna, que deberá producirse para que sucumba este régimen, que se sostiene en la unidad del pranato militar, una vez que se fracture esta Fuerzas Armadas, entonces entramos en una fase de absoluta incertidumbre, a no ser que dentro de las Fuerzas Armadas surja una tesis de reconstrucción del Estado. Y esa es nuestra tesis. ¿Cómo puede reconstruirse el Estado? Depende quienes asuman el poder. Porque si lo asume gente incapaz de reorientar toda la economía, por ejemplo, por allí se va al demonio también la ausencia de soluciones económico-sociales, de la revalorización del salario, de la reconstrucción de la moneda, de la reconstrucción del sistema bancario, de la reconstrucción de todas las redes comerciales, de las redes de producción y de las redes de llevar al consumidor por mayoristas y minoristas todo el volumen impresionante de artículos que hay que producir, en los cuales hay todo el déficit y que hay que importar y producir internamente. O sea, el que falle en ese rediseño, falla en todo, pero también fallaría si no hay la manera de reventar el AMPA en Venezuela, sin la cual no hay ni seguridad jurídica, ni hay una estabilidad institucional, ni de la vida cotidiana de los habitantes. Entonces tienen que asumir una revolución económica completa, una transformación económica en base a un capitalismo concurrencial pero superactivo, y tiene al propio tiempo que establecer un Estado de agresivo control del AMPA. Eso, mis amigos, para producirlo se necesita una dictadura. Yo sé que es un término que eriza la piel de la gente. Mi amigo García Banz en estos días también asumía este debate que tenemos hace años, de que debe haber un gobierno, una dictadura de la ley, explicamos de hace 2 o 3 años atrás.
Como la palabra dictadura está asociada a crápulas como el madurismo, hasta que por fin empezó a distinguirse que esto no era ninguna dictadura, que dictadura es un recurso, como bien recuerda el amigo García Bal, un recurso de la República para restituir la ley. Es el típico ejemplo de Cincinnato allá en Roma, que para insurgir contra la demagogia, instituye un régimen de dictadura provisional que vuelve a poner orden en la República. Bueno, es inevitable que vayamos a una dictadura que ponga orden en la República, que se ha hecho inexistente en Venezuela. Para que haya república deberá existir un gobierno, no es despótico, es un gobierno de autoridad, un gobierno que ponga la ley por delante y discipline el país durante un periodo. De manera, Caprilito y tus campañas electorales eternas, Henry Ramos y tus bases ADECA, viendo a ver cómo se cogen las alcaldías y la vaina para robar, como siempre hacen. No, señores de Primera Justicia y señor Rosales, propietario del Zulia, no hay chance para ustedes. No hay. Se acabó la mariquera. Se acabó. Porque una dictadura provisional de 1, 2, 3, 5 años, yo no sé cuánto dure, debería ser poner en orden la casa, poner en orden la economía, poner en orden la moneda, poner en orden las instituciones que nos permitan que los ciudadanos puedan elegir, que las autoridades emanen de una verdadera participación de ciudadanos conscientes y no de trullas, hordas de la partidocracia depredadora de los bienes públicos. Construir una república, mis amigos, un poco complicado, ¿saben? A ver, hagamos la historia. Habían 3 siglos de relativa prosperidad. En Hispanoamérica nos recuerdan los hispanistas de la gente de bueno y gente también de ese mismo tipo de propuestas teóricas en la península ibérica, como María Elvira Roca Barea. Nos recuerdan que en el siglo XVIII las ciudades hispánicas en América eran mucho más prósperas que en toda Europa. Fueron 3 siglos no de colonización y salvajismo de los que mataron no sé cuántos millones, toda esa piratería de Chávez y de los indigenistas y toda esa varilla, toda esa basura teórica de la leyenda negra, no puede evitar constatar históricamente que la Ciudad de México, por ejemplo, era una bulliciosa ciudad llena de comercio y de vida estable para, no sé, 30, 50, 100 mil habitantes, mientras que Boston o Nueva York eran una ranchería inútil y marginal. No habían ciudades en la propia España, que era lo más avanzado de la época, que se pudiera comparar con las ciudades de Iberoamérica, fundadas y desarrolladas por la colonia española, colonia como proceso de poblamiento, de desarrollo, de ciudades, de universidades, de la lengua, del mestizaje. Y la desgracia vino con la independencia, mis amigos, porque los blancos criollos, los mantuanos, peleados por querer una parte mayor de la tajada de esos países, de todos estos países, resolvieron, chicos, acabar con ese esquema una vez que Bonaparte invade España y transforma aquella España en un enorme vacío de poder que permite que todos estos blancos criollos se alzaran con el poder y hicieran una feroz guerra interna contra incluso segmentos de la propia población que no quería esa independencia y se transformaran en lo que Bolívar dictaminó al final de sus días. Hemos logrado el bien de la independencia
único bien que hemos conquistado a costa de todos los otros bienes. Es decir, el desastre heredado en la agricultura, en la ganadería, en la población, que perdimos 1/3, la destrucción masiva de bienes, de hacienda, todo. Pero éramos independientes. Muy bien. 70 años del siglo XIX dando tumbos en manos de caudillos regionales y de guerras incesantes de cada bicharraco que se le ocurría bautizarse a sí mismo como el nuevo libertador. Hasta que llega Gómez, pone orden, se estabiliza la moneda, se estabiliza la solvencia del Estado, por primera vez se pagan impuestos, hay aduana, qué sé yo, no se debe nada. Y el país progresa lentamente, ¿cierto?, por un modelo de ricos terratenientes allí, que no era así, pues, el ideal del capitalismo concurrencial, ni nada por el estilo, pero así todo, con Pérez Jiménez cierra el largo periodo histórico de los 8 en el poder. Y llega Adey Copey, inicialmente inspirado por grandes próceres civiles como Rómulo Betancourt, pero la plaga llegó rapidísimo. La corruptela de Adey Copey en el poder hunden aquello hasta inspirar, pues, a un chafarote como el tal Chávez la necesidad de un nuevo Bolívar, y se transforma en un Boves cualquiera que acaba con el Estado venezolano, porque deja la pléyade de incapaces de 7 suelas y de ignorantes de todo lo hábil, de todo lo necesario para dirigir un poder de Estado. Bueno, eso no interesaba. Interesaba el pensamiento del Che Guevara y el pensamiento de Fidel Castro y toda esa porquería que acuñó como ideología de Estado hasta destruir esta nación como estamos viéndola. ¿Y ahora por dónde vamos? ¿Usted no les parece que hay aquí una cosa que está faltando desde hace años? Puesto que hemos sido un país que se autodestruyó durante 2 siglos, el error de diseño no está, no voy a decir que en la propia independencia, porque ya tampoco España pudo seguir siendo una nación unida, dio tumbos en guerras civiles, etcétera, etcétera, y en lo que va de siglo, bien, no le han faltado grandes calamidades también, pero estoy hablando de valores del hispanismo. ¿No eran acaso los valores del hispanismo que nos hicieron prósperos del siglo XVI al XVIII, perdón, o sea, 16, 17 y 18, 3 siglos de incremento incesante de la riqueza y de la cultura nacional, y así en toda América Latina, con zonas más privilegiadas unas que otras por sus mayores recursos minerales o agrícolas y pecuarios? ¿No será, mis amigos, que después de haber perdido el nexo con España, y no por haberlo perdido, perdimos a su vez el chance de ser algo que beneficiara a nuestra propia población y nos hundimos en el desorden y la anarquía durante lo que restó del siglo XIX y el siglo XX entero, que íbamos más o menos enrumbados con las tesis de la centralidad del Estado? Al llegar la plaga de la corrupción adeco-copeyana y más aún la gangrena del chavismo, ¿acaso no perdimos todo lo que teníamos hasta convertirnos en un país que come de los basureros y que muere a mengua, que lo cargan en perreras en lugar de autobuses y que busca por todos los medios irse de esa calamidad cotidiana que significa vivir allá? 3, 4, 5 millones, nadie sabe cuántos se han ido. Entonces, si esto terminara ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa es la gran pregunta ahora. ¿Cómo es que reconstruimos esto? No, Caprilito, ¿cómo se llama? Henry Ramos y Rosales ya tienen su fórmula. Tenemos que volver a lo que éramos, a la peste de la corruptela de la Cuarta República. A eso quieren volver ellos, para volver a montar sus clubes partidistas y las fortunas para su familia, para sus hijos, para sus allegados, las corruptelas, las licencias de importación, el dólar
con un valor para la mayoría de la población y con un valor especial para los allegados, a Recadi, a Cadivi. ¿Ustedes no se dan cuenta que es que hemos sido estafados como nación por nuestra propia élite empresarial convertida en élite guisadores y ladrones? ¿Ustedes no se dan cuenta que los que decían que era nuestro representante político estafaron las ideologías sanas con las que hubiera podido Betancur, Jovito, Caldera, etcétera, fundar, y ellos mismos fueron actores de la propia destrucción de sus organizaciones? ¿O es que es lo que es el primer gobierno de Caldera, que nos lleva a la reconciliación con Fidel Castro y a Carlos Andrés Pérez a ser un agente de la propia política castrista hacia América Central? ¿Qué es esa bendita democracia ligada a contadora para defender al sandinismo? Miren ustedes los resultados. 300, 400 muertos llevan estos aberrados criminales que dirigen Nicaragua. Los hijos de Carlos Andrés Pérez. Los hijos de la Internacional Socialista de Zapatero, la Internacional de la Tintori y de Leopoldito, la Internacional de el Foro de Sao Paulo. Aquí hay muchas cosas que hay que debatir desde cero, mis amigos, porque hay demasiado charlatán y demasiado ingenuo, y sobre todo hay demasiado idiota suelto vendiendo como buena mercancías devaluadas de la ideología de género, de la ideología del feminismo, de la ideología del paternalismo del Estado, de la planificación económica, del socialismo del siglo XXI, de la socialdemocracia. ¿Y saben qué? Suerte no la hemos perdido toda. Hay alguien que nos va a entender, y es el señor Donald Trump. Yo titulé esta charla, nos interesa demasiado la política de Trump hacia Rusia y hacia Irán. ¿Por qué? Bueno, porque podemos ser beneficiarios. Si Trump puede quitarle a Rusia la garrapata alemana allí, de que les hostiga permanentemente, usando incluso el nacionalismo ucraniano para molestar a los rusos, no es la Unión Soviética. De una vez, entiéndanme, porque hay gente tan ignorante que cree que yo defiendo a los comunistas rusos. Pues esos comunistas rusos son el 3% de la población. Es un partido minoritario y ya va un momentico, independientemente que Putin sea un heredero de la siniestra KGB rusa. A mí no me interesa. Yo lo que sé es que ese señor dirige una economía capitalista hasta los tuétanos que busca ser heredera del imperio ruso, de los zares, y se ha revestido de toda la parafernalia de los zares, entre ellas el papel predominante para la Iglesia Ortodoxa, porque vuelve Rusia, a la madre Rusia, a ser cristiana ortodoxa, según palabras de ellos mismos. Pues bien, ¿qué les parece, amigos, que el señor Trump se amiste o ande en planes de amoríos importantes con el señor, ¿cómo se llama? Putin? ¿En qué nos favorece a nosotros? Un segundo. Nos favorece que sencillamente el oso ruso comunista no existe. Existe el oso ruso, imperio ruso, con intereses en el mundo entero, pero más bien circunscrito a su área inmediata de factores de poder que quisiera tener cerca. Esos factores de poder, mis amigos, Chávez se los regalaba en América Latina. Le regaló no sé cuántos miles de millones comprándole pertrechos militares a Putin. Y por supuesto, a ellos les gustaba mucho aquello. Pero ya no es negocio Venezuela para los rusos. Los rusos no andan en plan de potencia global. Andan, y si lo hay, y si tienen ese interés, es en su área contigua. Rusia tiene mucho que ver con lo que Trump logró en Norcorea. Tiene mucho que ver con
digamos, el apaciguamiento relativo, o más bien importante, que ha habido en el Medio Oriente al colaborar con los Estados Unidos en la aniquilación del, ¿cómo se llama?, del califato islámico, del ISIS. Quiere a Rusia como un factor de moderación. No son los intereses norteamericanos, son intereses rusos que ellos a su vez defienden a su manera. Pero a Rusia no le interesa que viven acoquinados con una ofensiva de la OTAN financiada por los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ha hecho Trump? Le ha dicho a los europeos: miren, mis amigos, yo no sigo financiándole su pleito allí imaginario con Putin para hacer negocio todos ustedes a costilla norteamericana. Ya ve, entiéndanse ustedes directo. A ver, señora Merkel de Alemania, ¿usted no le compra toda la energía que consume en Alemania a Putin? ¿Por qué quiere que yo le financie una defensa militar contra Putin si usted se ha hecho rehén del esquema energético ruso? Más bien póngase de acuerdo con usted misma qué es lo que va a hacer. Eso es lo que ha dicho Trump. Y entonces odiado, y todos los clintoneros y todos los obameros de Estados Unidos, todos los medias, sencillamente buscan molestar a Trump y tratar siempre de ponerlo en entredicho como una figura que quiere realmente un reordenamiento del sistema mundial favorable a la paz. Pero lo que no se cae es el chantaje. Ustedes no ven ya como un gesto enorme de la verdadera naturaleza del régimen de Estados Unidos, del gobierno de Trump, que en cuestión de 3-4 meses logró un arreglo importantísimo con Corea del Norte y empezó a desmontarse desde hace 6-8 meses todos los ensayos de misiles nucleares, etcétera. Eso va bien. Intentó aislar a los chavistas e incluso proveernos hasta de una solución militar, y el patio de gallinas de América Latina resolvió impedir que Trump no se meta, que esto lo arreglamos nosotros. Lo arreglan con Borges y Caprilito y todos estos voceros que andan paseando siempre. Que alguien paga todos esos vuelos y todos esos hoteles y todos esos aviones buscando siempre una solución negociada, una solución pacífica, una solución electoral. No es viable esa solución electoral. Lo único viable es el apoyo militar norteamericano, colombiano, brasilero al desalojo. Pero solo que ellos no quieren venir a intervenir para acá, meterse directamente. Lo que quiere Trump es que los militares de aquí hagan su parte. Y es lo que nosotros proponemos. No necesitamos intervención extranjera. No es verdad que necesitemos ni invasión, ni bombardeo, ni misiles norteamericanos, colombianos y brasileños. Necesitamos que los militares venezolanos desalojen este bicharraco. No quieren desalojarlo. Quieren ver podrir el país cada vez más, podrir y podrir y podrir. Ya se presentará la ocasión en que tendrán que escoger entre ser descuartizados por turbas que incendien los cuarteles, y si no hay eso, bueno, habrá un lento perecer de miles y miles de venezolanos por semana. Hay tragedias humanitarias, mis amigos, que los países las dejan llegar por cobardía colectiva o por prudencia colectiva o por una mezcla de todo, que lo escenifica es la dirección política de ese país. Y la dirección nuestra es para envolverle en papel de regalo. La más cobarde, la más inútil, la más traidora de todas las direcciones de proceso alguno en el mundo que haya querido luchar por la libertad de todas las personas. Porque ha bichos cobardes todos. Sí, eso es muy sabroso que usted opina eso porque vive en el extranjero. Bueno, y si yo hubiera quedado allá, estuviera preso, eso es lo que ustedes quieren, pues no le voy a dar el gusto. Me quedo afuera hablando pestes de esa dirección de capituladores. Ahora bien, les decía, lo que ha tramado Trump con Putin me interesa, porque lo que tramó Trump es decirle a Putin: nuestra amistad va cada vez mejor, pero no te metas, por favor, en el negocio de Europa y los iraníes.
Rusia no es particularmente belicoso contra el régimen de los ayatolas, del totalitarismo de los ayatolas islámicos de Irán. ¿Usted sabe quién era partidario de eso? Chávez y Maduro. Agentes directos, lamezuelas los ayatolas estos. Carajo, poco le faltó ¿cómo se llama? A Maduro para irse a disfrazar de ayatola en Irán. Y el enano aquel siniestro, ¿cómo se llama? Ahmadinejad, lo traía Chávez cada 15 días y armaron toda una red de islamismo radical hacia América Latina. Entonces, si Trump le ha dicho hoy al tal Rouhani, el jefe de Irán, si le ha dicho hoy, señor Rouhani, never again, nunca más se le ocurra amenazar a los Estados Unidos porque puede llegarle una desgracia mayor. Lo amenazó con la guerra porque el bicharraco el ayatollah Rouhani, había amenazado con la guerra. Entonces Estados Unidos le habló de la guerra con Irán, sería la guerra, la madre de todas las batallas, que no sé qué vaina. Y Trump se permitió decirle en respuesta, no se le ocurra estar amenazándonos más porque puede salir bien trasquilado, ¿sabe? Bueno, ¿a quién favorece eso? A nosotros. Ese pleito con los ayatolas estos totalitarios de Irán, que son un oxígeno para el chavismo venezolano y para el loco Maduro, nos interesa, para que Trump entienda y la administración norteamericana entienda que sus enemigos son nuestros enemigos. Así como lo oye, que Irán es nuestro enemigo, porque es amigo del bicharraco Maduro. Y si Trump es enemigo de los ayatolas, pues tiene nuestro apoyo contra el régimen iraní. Ustedes dirán, gran vaina. No es poca cosa. ¿Ustedes saben qué es el régimen venezolano? Si nosotros lo realineáramos a favor de la política exterior norteamericana respecto a Irán, ¿saben ustedes lo que significa eso? Ni más ni menos que le cortamos todas las alas a la influencia iraní en América Latina, que fue lo que hizo Chávez y ha hecho Maduro durante 18 años. Así es. Amigos, la amistad de Trump con Putin y la enemistad de Trump con los ayatolas nos conviene a Venezuela contra Maduro. Contra Maduro y contra el régimen plaga que padecemos. Ahora bien, hay una noticia que yo no culpo a nadie de no conocerla, eso, ¿cómo se llama? Los más enterados pueden quizás saberla, pero arranqué esta charla saludando a los amigos del MCRC que tuvieron su conferencia, la primera después de la muerte de don Antonio García Trevijano. Hay un nuevo equipo elegido en esa conferencia que tendrá los desafíos, pero yo no nací el día de las hipocresías, mis amigos. Yo tengo que decirle a los hermanos repúblicos de España que no es que nos cueste mucho, nosotros comprendemos sus propuestas respecto a España, al Estado de Partido español, pero nosotros estamos obligados a desarrollar una tesis política, no cultural y prepolítica como la de ellos, que tienen todo el derecho a seguirla desarrollando. Pero entiéndannos, nosotros, en un país volcado a la barbarie, como producto del Estado de Partido, que permitió que Chávez fuera la quintesencia del Estado de Partido corrupto y antirrepublicano, ese país nuestro necesita una orientación política y necesita nuestra corriente de repúblicos como corriente política. Entonces, no podemos, digamos, compartir las mismas consignas o las mismas propuestas que ustedes tienen hacia España. Pero es que nosotros necesitamos una práctica política en Venezuela, que es distinta a la que ustedes tienen, pero que tenemos que evaluar lo que pasa en la península ibérica como
cosas que, bueno, nos atañen directamente. A nosotros, por ejemplo, a pesar de que el partido PP represente algo así como el eje de, digamos, de el estado de partido monárquico español, esa postura política que había venido siendo absolutamente cobarde respecto a los intereses de la propia España, al dejar fructificar el secesionismo golpista catalán y al dejar la complicidad de Rajoy con el bicharraco Zapatero que viene a negociarnos el alma en Caracas, el hecho de que Rajoy haya salido del poder es no una buena noticia, pero es interesante que ya por fin Rajoy sale del escenario español y que el PP, corrigiendo sustancialmente algunas cosas respecto a la unidad de España, que nos interesa su integridad como nación histórica, como nación política, nos interesa el Estado, la sobrevivencia del Estado español, no del Estado de partido, no de esta constitución del Estado de partido, pero nos interesa España como nación que deba ser defendida. Y hay, al parecer, con el triunfo del señor Pablo Casado este fin de semana, desalojando la heredera de Rajoy, la tal Soraya Santamaría, que era la quintesencia de lo que podía no convenirnos a los venezolanos como política cómplice contra este gobiernucho del PSOE de Zapatero. Y bien, saludamos que España empieza a conocer una evolución política que consideramos interesante, por no decir positiva, sencillamente interesante. En el PP hay un relevo y el tipo que ganó propone hacer de la campaña a favor de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, de las tres naciones sufridas de los bicharracos estos cubanos, propone una solidaridad activa, y a nosotros eso nos lleva a agradecerles esto. También ha surgido una corriente a la derecha del PP, que es la gente de Vox, que es una organización política de gente que tiene en comunidad muchas tesis con el DENAE, la Organización de Defensa de la Unidad Española, de la cual son partidarios los filósofos amigos que les relaté al principio, a saber, Gustavo Bueno, Jesús Maestro, Iván Vélez, Atilana Guerrero, Tomás García, Carlos Madrid Casado, Luis Carlos Martín, Joaquín Robles, toda esa gente que leemos. No voy a mentir, no los leo mucho porque los libros son caros y están en España, pero sí los oímos. Hay centenares de videos de toda esta gente. Ojalá pudiéramos leer también su obra. Parece que el amigo, ¿cómo se llama? Humberto me trae un libro de Iván Vélez, dedicado y todo. Se lo agradezco desde aquí y en vivo y en directo. Pues bien, esta variación en la política española, abriendo el espacio a una organización de derecha como Vox, abriendo el espacio a una nueva dirección como la de Casado en el PP, al parecer por fin permitiría a la gente de la Fundación Gustavo Bueno y del DENAE, de la organización que defiende la unidad de España, unos mejores días en la defensa de España contra el cáncer del separatismo catalanista, fascista, que curiosamente ha hecho alianza con los resabios y residuos de los rastreros de los podemitas financiados por Chávez y Maduro, y también financiados por los ayatolas de Irán, para entonces evitar que España caiga en el abismo de la desintegración del Estado español, que está planteado como tesis en los próximos años, si no hay lo que felizmente ya empieza a vislumbrarse, una reacción de la unidad española, de la unidad de su pueblo, contra los separatistas y contra la mugre de la ideología de género, de la feminazis, de todo lo que signifiquen esas ideologías de grupos que quieren privilegios contra la unidad y los derechos colectivos de la nación española. Esos temas, mis amigos, nos conciernen también a nosotros,
porque en la unidad de España se juega buena parte de nuestras propias posibilidades futuras de apoyarnos en el hispanismo, en la grandeza de lo que es nuestra cultura común con España, nuestra religión común con los cristianos hispanoamericanos de todas estas latitudes para poner de manifiesto cuáles son nuestros intereses. A ver, una nación por definición debe juntar y defender un patrimonio común sobre un territorio. Ese territorio debería, para ser una nación, tener una etnia común o un cruce étnico común. Nosotros los tenemos con los colombianos, un mestizaje común con los españoles y con todas las sucesivas migraciones que alimentaron también el proceso de síntesis étnica de países como Colombia y Venezuela. Tenemos una cultura común, hispanista. Tenemos una religión común, la religión católica. A ver, ¿por qué no somos una sola nación como la quiso Bolívar? Como la quiso Francisco de Miranda. Porque los blancos criollos que hicieron la guerra para desalojar España y que querían esa nación en común con Colombia, con Ecuador también, sencillamente no pudieron convencer a los jerarcas militares de esos mismos blancos criollos que prefirieron descuartizar esa nación común en la etnia, común en la herencia cultural, común en la lengua, común en la religión. ¿Qué más queríamos? Teníamos todo en común para armar un gran Estado, pero no, se antojaron de descuartizar y tenemos 2 siglos, perdónenme la expresión, dándonos carajazos contra la pared. Porque los males de esta república separada de Colombia y de Ecuador son los mismos males que padecen las otras repúblicas, unos más adelante y otros más atrás, pero que vamos los 3 al sumidero, a la tronera histórica. Porque quiero decirle al señor Duque, a algún asesor que me oiga, a alguna persona llegada a él, ojalá le haga llegar esta visión de alguien desinteresado que no le está ni pidiendo real ni pidiendo puesto. A ver, señor Duque, ¿usted cree que puede enrumbar la nave del Estado colombiano mientras pulule en Venezuela la delincuencia roja que financia la FARC o que está coaligada con la FARC y que habiendo destruido el Estado venezolano buscará destruir el Estado colombiano? Que ya tienen 45% de sus votantes al bicharraco Petros como portavoz de la descomposición interior de Colombia, que ya tiene descompuesta la justicia, que ya tiene descompuesta mucho los medios de comunicación, que ya tiene descompuesta mucho de su esquema de la educación y del sindicalismo y que solo le falta corromper las Fuerzas Armadas o que terminen acorralándola desde el espacio del Poder Judicial como lo han venido haciendo todos estos años de Santos. ¿Usted cree, señor Duque, que puede reconstruir el mejor de los tejidos sociales y económicos para Colombia dándole la espalda a Venezuela? No se le ocurra semejante disparate. Usted tendrá una gran presidencia si nos ayuda a salir de la mugre del chavismo. Perdonen, yo no estoy en plan de pedanterías. Yo sé que el presidente Uribe pensaba igual. Por lo menos eso nos dijimos en una cita que tuve con él en el propio Palacio de Nariño, el año 2003 o 2004. A veces se me confunde la fecha. Pero estuve allí media hora con él. Y bien, ¿y cuál fue la conversación? Lo mismo que le digo 15 años después, 15 años. Doctor Uribe, yo sé que usted debe ser consciente, me dijo que sí, de que el tema de Colombia con la FARC se resolverá en Venezuela con la desaparición del chavismo. Porque mientras esté el Estado chavista al servicio de la FARC y al servicio de Castro, Colombia se va a envainar también. Bueno, 8 años de Santos, heredero de Uribe,
¿No fueron acaso suficientes para poner a la FARC en la mejor situación posible de los últimos 60 años? ¿No fue acaso alimentada por el chavismo y el castrismo esa preponderancia ahora electoral de la propia FARC, que ya tiene 45% de los votos a manos de este pequeño demagogo Petros? Somos una sola nación cultural, una sola nación étnica, una sola nación de origen común, una sola nación de libertad compartida en las ideas de Bolívar, pero fuimos incapaces de construir un Estado para las dos repúblicas, aún teniendo la misma religión, la misma cultura, la misma mezcla racial y social. ¿Qué pasó? Bueno, que los Santander de allá y los Páez de aquí acabaron con esta vaina. Y hemos dado cabezazos a lo largo de 2 siglos para encontrarnos con una Colombia todavía desarticulada, y con una Venezuela que logró articularse a punta de millones de dólares de su riqueza fácil del petróleo, y que, habiendo dilapidado esa riqueza, nos han devuelto a la barbarie pura y simple, luego de 20 años de chavismo. Hermanos colombianos, no celebren tanto su democracia si no nos ayudan a reconstruir nuestro Estado. No se animen mucho con Duque si el propio Duque no entiende que tiene que ayudarnos a salir de esta mugre que terminará por hundirlos a ustedes. Porque no es para que el gobierno venezolano vaya a invadirlos o tenga una influencia. No, chico, es la dislocación, es la gangrena del Estado que pierde su razón de ser, es la estructura que se disuelve, es el factor disolvente del chavismo hecho mugre, hecho gangrena de las instituciones colombianas, por contagio, por vacío de poder que va a arrastrar por las mechas a Colombia, a nuestra propia desgracia, si ustedes no nos ayudan a salir de la mugre del chavismo gobernante. Bueno, era lo fundamental que quería decirles en el día de hoy. Es cierto, la idiotez colectiva existe, pero puede también existir la lucidez de élites y de segmentos que compartan las ideas que surgen de la realidad, de los hechos. Yo no estoy proponiendo ideologías, yo estoy proponiendo hechos, propuestas para moldear hechos que vienen de los hechos, del juicio de los hechos. No es algo que invente, es algo que pide la realidad de nuestras dos naciones, y particularmente la nuestra, que ya está en la barbarie. Piensen en esto. Aún tenemos por delante un gran destino si somos capaces de labrarlo juntos. Hasta pronto, amigos de YouTube. Hasta pronto, amigos de Facebook.